Maestro, bienvenido. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Y su servidor, Luis Corrales. Buenas noches. ¿Noches? Buenas noches, sí, señor. Sí, son noches, claro. Como ustedes saben, estimados amigos, este programa, Diálogos Hidalguenses, comienza siempre con la lectura de un poema. El maestro Garibay leerá un poema de Miguel Hernández. Ya. Es tan bella la introducción que se le ha ocurrido al arquitecto Corrales poner al programa. Nunca se oye más que un pedacito. Es tan bello que le dije, ¿cómo se llama eso? Y me dijo, corrido del hidalguense. ¿No es así? Es el corrido El Hidalguense. Es un arreglo musical, don. Ya, es bellísimo. Tanto que me acaba de regalar el disco donde viene eso. Bellísimo. Hasta eso tenemos aquí. Bellísima música. Hay un anciano sumamente venerable. ¿Cómo se llama el anciano sumamente venerable? Que sabe todo lo que hay que saber del mezquital. El profesor Raúl Guerrero y Guerrero. Y una vez me habló de la música en Hidalgo y me quedé verdaderamente atónito. Saber la multiplicidad, la abundancia, la diversidad, la variedad, la riqueza, la hondura. Qué cosa, ¿no? Bueno, este es Miguel Hernández, el poeta español que murió en las cárceles de Franco y vivió entre 1910 y 1942. El poema se llama El niño yuntero. Es decir, una pobre criatura campesina que lleva la yunta, los pesadísimos bueyes españoles, para acá y para allá, por el campo que hay que labrar. Dice así: carne de yugo, ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta. Su madre es la tierra. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne, de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. De la colección de poemas Viento del Pueblo, del gran poeta Miguel Hernández. Y ahora el arquitecto Corrales entra en los temas del mes que iniciamos. Bien, estamos viendo, como ustedes saben, el tema o los temas de las pasiones, la pasión humana. Quisimos entonces ver un poco cómo han tratado este tema algunos filósofos destacados. Por ejemplo, para Aristóteles la pasión es una afección, esto es un agravio, es una enfermedad. Pero según Cicerón es una alteración o perturbación del ánimo, o sea, del alma. Según Santo Tomás, en la Suma Teológica, las pasiones principales son el amor, el odio, la esperanza, el temor. Y estas determinan de algún modo las pasiones secundarias. Para René Descartes, las pasiones son fundamentalmente 6,
a saber, la admiración, el odio, el amor, el deseo, la alegría y la tristeza. Según el filósofo Spinoza, hay 3 pasiones fundamentales: el deseo, la alegría y la tristeza. Las pasiones, y esta es una hermosa frase de Spinoza, hacen que los hombres difieran entre sí, así como la razón hace que los hombres concuerden entre sí. Bueno, hasta los autores más intelectualistas o más dispuestos a proporcionar o a proclamar el poder de la razón sobre las pasiones, han reconocido que las pasiones, constituyen una especie de invasión de la vida psíquica que puede inclusive obnubilar la razón. Ya. Según Hegel, la pasión se subordina a la razón y usa las pasiones, la razón, para la realización de los fines esenciales del espíritu. Hegel es un poco más complicado, más difícil de entender. Y más loco. Y más loco. Siga. Bueno, entonces, este es el tema que estamos tratando, las pasiones, aquellas que perturban la razón, según Aristóteles. Todos, casi los filósofos que han tratado el tema, coinciden en que las pasiones obscurecen, nublan un poco la razón, aunque ese agravio ejercido sobre la razón por parte de las pasiones produce de la razón una reacción. Muchas veces las pasiones son simplemente el conducto es decir, la vía de la conducta humana. Si las pasiones hacen que la razón se perturbe, pero las pasiones hacen que el hombre ejercite su vida en general. Si no hubiera pasiones, este sería un mundo lleno de razón, sin chiste, sin sal. Las pasiones entonces son la sal del alma y las padecemos todos. Todos padecemos las pasiones, unos unas, otros otras, unos con mayor intensidad tal. Y esta vez vamos a ver, amigos, una pasión que lastima mucho la conducta humana, tanto al que la padece como a los que lo rodean. Esta pasión es la soberbia. Es una pasión que está presente en la humanidad desde su creación y en la literatura desde la Biblia. La soberbia, maestro, podrá ser la altivez y apetito o desordenado por ser preferido a los demás. Probablemente. Por ahí anda la definición que de la soberbia hace Santo Tomás. Es el apetito desordenado de la propia excelencia, dice Santo Tomás. Es la pasión más seria de todas y la más grave. Si quiere usted, siga, y donde terminen sus breves notas, entro yo y luego usted y luego yo, como en un ping-pong. También puede ser la pasión, encontré en el diccionario de la Real Academia Española, la satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Ah, claro. Muy bien. Está bien. Sí. Y ya también se define como la cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas. Ya. Aunque esto, maestro, esta última definición más se parece a la ira que a la soberbia. Sí, está un poco marihuana. Las armas de la soberbia son fundamentalmente la ira o la cólera, ¿no? Y la violencia. Más que la soberbia son las expresiones de la soberbia. Pero más adelante veremos con calma. Siga. También podemos decir que la pasión es un afán desmedido de sobresalir o destacar. Sí. Afán desmedido, no con medida. Todos tenemos afán de sobresalir. Claro. Pero cuando este pierde dimensión, Claro. pierde razón, se vuelve soberbia. Si todas las pasiones son movimientos del ánimo que cabalgan sobre la razón, que anublan la razón, la adelantan. Por allí Hegel dice una tontería. Dice Hegel que son sujetas a o por la razón, y de esta manera el hombre avanza. No, nunca la razón ha sujetado a la pasión. Si usted ha padecido o gozado alguna pasión en alguna medida a lo largo de su vida, habrá advertido que su razón no funcionaba. La pasión es algo mucho más fuerte que la razón.
que ya veremos también un poco más adelante. Hegel dice que nada importante o eminente se ha hecho en la historia del mundo sin la pasión, y esto es cierto. Cuando la pasión corresponde a un hombre superiormente dotado desde el punto de vista intelectual, cuando ese hombre dispone de una razón genial, entonces no que supere su razón a su pasión, pero sí es capaz de emparejarlas. Allí sí. Cuando mucho. Cuando mucho. La pasión no puede estar por debajo de la razón. La razón requiere quietud, reposo, maceración, estudio, una preparación muy larga para dar sus frutos. Y la pasión no requiere, arquitecto, de nada, sino del dedo demoníaco que lo toca uno y ahí se desborda. Piense en la pasión que quiera, la que todo mundo cree haber padecido y casi nadie lo ha tenido. La pasión del amor. Fulano está enamorado. Bueno, actúa verdaderamente fuera de razón, como loco. La vocación que tiene por la mujer de la que está enamorado es absolutamente irracional, es verdaderamente una descomposición de su ánimo, sea fea, sea bella, sea inteligente, sea estúpida la mujer, el otro la empotra, la deifica por encima de sí de una manera que contradice totalmente la razón. Pero estoy interviniendo más de la cuenta. No, siga usted. Tan es así, maestro, esto que dice usted de la pasión del amor, que cuando en nuestro pueblo alguien anda como ido, anda un poco distraído, no contesta cuando se le llama, no come bien, anda perdido así entre sus amigos, parece que no está, aunque esté ahí, le dicen, este ha de estar enamorado. Porque corresponde a lo que dice el señor Garibay, cuando el hombre está muy sujeto a la pasión del amor, pierde mucho la razón. Claro. Y por supuesto, las normas de conducta que siempre ha guardado pueden variar porque está afectado por la pasión del amor. El español dice, está chalado. Está chalado. O está majareta, que es sin razón, enloquecido. Y ciertamente yo no he padecido nunca esa pasión, yo siempre he sido casi un monje. Pero he visto que la pasión del amor enloquece a los seres humanos. Tanto a ellos, y yo diría que en mayor medida a ellas. Son las que más conocen esta pasión. La conocen, pero la manejan mejor. El hombre se embrutece más. ¿Será? El hombre se ve más ridículo cuando está enamorado, perdido, cuando está sin razón por un amor. Porque normalmente el hombre es quizá un poco menos dado a los sentimientos. Y entonces cuando está así, se nota mucho el cambio. La mujer que es más sensible, que tiene un mayor grado de sentimentalismo, como que maneja más fácilmente el término. Incluso los psicólogos dicen, señor, que cuando hay un rompimiento entre una pareja de enamorados, sufre más él que ella. ¿Será? Sí, sufre más él que ella, dicen los psicólogos. ¿Será? Al rato vamos a tener con nosotros al querido y eminente doctor Nicolás Soto Oliver y le preguntaremos por qué algo ha de saber él, a fuerza de tratar enfermos que casi siempre son gentes apasionadas toda la vida. A ver qué nos dice. Está bien. Por lo pronto nos quedamos con que las viejas son más mitoteras o menos mitoteras en esto de la pasión del amor que los hombres. Es probable. Termine usted con sus apuntes, parece que trae 32 páginas. No, yo lo que quiero también, yo ya dije unas definiciones, estamos en la primera etapa de definición. Sí, entonces, ahora usted seguramente ha estudiado algunas otras definiciones, algunos conceptos. Algunas cosillas. Entonces, por favor, señor. Muy humildes. Anote aquí, pasión, soberbia, orgullo, altivez, altanería, cólera, elación, vanidad, jactancia, presunción, pedantería, petulancia. ¿Qué es la soberbia? Es la falta original, la primera antes de la historia en el seno mismo de la creación de Dios, en el espacio celeste. Allí se da en el ángel que habrá de ser caído la intolerable inferioridad delante del infinito, nada menos que delante del infinito. Y anoté, todo pecado va contra Dios, pero digamos que de rebote, no directamente, no frontalmente contra Dios, no como afán deliberado de socavar su infinitud. Dice Boecio, huyendo todos los vicios de Dios, solo la soberbia se opone a Dios.
El eclesiástico dice que el principio de la soberbia es apostatar a Dios, y Santo Tomás de Aquino dice que la soberbia, dice, y perdón por la repetición, es el apetito desordenado de la propia excelencia. Abundaré un poquitico en esto. ¿Por qué tú y no yo? Parece decir el ángel rebelde en el reino de los cielos, y a partir de ahí es precipitado al abismo, de donde podemos ver que la soberbia es el pecado que no haya perdón. La única falta insoportable para el Señor y para los humanos. Y se dice en el Evangelio, Marcos 3:29, nadie puede amar a Dios si no es por el Espíritu Santo. Tomás de Aquino dice, el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros. Y sabemos que el Espíritu Santo nace del amor recíproco entre el Padre y el Hijo, entre las tres personas de la Trinidad. El Padre contempla amorosamente al Hijo, el Hijo contempla amorosamente al Padre, y de esta recíproca contemplación brota el Paráclito, el Espíritu Santo, la persona secretísima, en contra del cual ningún pecado será perdonado. ¿Cuál es ese pecado? En el Evangelio también se dice, Mateo 12:32 y Marcos 3:24, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás, porque será matar de propósito el amor a Dios o el amor de Dios en nosotros. Y esto lo consigue puntualmente la soberbia, no reconocer la actitud digna de amarse o de acatarse. Es decir, es una pasión monumental. Si usted cree que ha conocido por ahí algún soberbio de veras, se ha engañado. Ya veremos adelantando el programa, si es posible, cómo la soberbia es pasión de hombres superiores. Lo que en un hombre común parece soberbia es en realidad grosería, falta de educación, altanería, cierta forma idiota de plantarse como ser mejor que los demás sin serlo. Sí, la altanería, maestro, es una soberbia vulgar. Sí. Porque es grosero, es altanero. Sí, es una demostración modesta de lo que puede ser la soberbia, ¿no? Es realmente un pecado, una pasión temible. Pocos hombres la han tenido. Dante, uno de ellos, el Dante, por ejemplo. ¿Quién otro podríamos destacar así de pronto? Por ejemplo, Alejandro de Macedonia. Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Un poco un ejemplo de apasionamiento en la soberbia. Por ejemplo, Napoleón. Bueno, Napoleón era tremendamente soberbio. Sí, insolente inclusive. Y entre los ¿Cómo hombres, trataba a la realeza europea que conquistaba? todo el mundo. Beethoven. Era intolerablemente ordinario en su soberbia, Beethoven. Hay un momento en que la marquesa de no sé qué se le arrodilla para que toque el piano. Y el gordo indecente y lépero no lo hace y no toca el piano. No toca el piano, aunque la marquesa está arrodillada pidiéndoselo. Era de una altivez casi inalcanzable. Bueno, pero ahí había una gran razón. Bueno, sí, tampoco. Se disculpa mucho en la genialidad la soberbia. Casi van aparejadas. Casi van aparejadas. Bueno, ¿verdad? Goethe, que se decía que era un hombre muy completo. ¿No era un hombre accesible? Sí lo era, don Ricardo. Sí, pero era de una soberbia también casi incalculable. Pero no era de maltrato, pues. No, era un hombre muy bien educado. Por aquí transcribí yo un pedazo, no lo voy a encontrar, por supuesto. Por aquí transcribí yo una pequeña cosa de Goethe, donde se ve hasta dónde llega su altivez, la estima de sí, la soberbia. Dice Goethe: sé, oh canto, mi asilo sonriente, seas tú, oh beatífico, cultivado con amor incansable, jardín donde yo, paseando bajo las flores, las siempre jóvenes, viven segura sencillez, cuando afuera con todo su oleaje el tiempo poderoso, el mudable me suene lejos. Es decir, él es solo a solas con él solo. La única compañía que tolera es la del perfume de las flores, que puede cobijarlo.
Sí, no puede haber mayor indecencia, mayor actitud más contraria, valga la redundancia tonta, perdón, a la humildad. Goethe era de una arrogancia casi indecible, era muy educado. Tolera a Eckermann junto a él para que Eckermann oiga todo lo que él dice, hace, piensa y siente y lo haga escribirlo por escrito, lo consigne por escrito, como el doctor Johnson tolera al pobre de Boswell para que Boswell anote todo lo que hace, piensa y siente el viejo doctor Johnson, también de una arrogancia terrible. Mire usted, Johnson, el doctor Johnson hace en 2 años el diccionario de la lengua inglesa. El diccionario de la Real Academia Española es de este grueso. El diccionario que Johnson solo hace de la lengua inglesa es de este grueso. Y cuando lo contratan dice, tardaré 2 años. Le dicen, señor, es imposible. En Francia vienen trabajando desde hace 20 años, 20 intelectuales de primer orden francés. Y dice, sí, está bien, es según mis cuentas. Sale a un inglés por cada 240 franceses. Así es la realidad. Soberbia. Y hace el diccionario en 2 años, inmejorable el diccionario, soberbia. Esta es la soberbia en los hombres superiores, ¿no? ¿Quiere usted seguir? Bueno, yo quería hacer alguna observación o pregunta, maestro. ¿Es la soberbia siempre aparejada de poder? ¿Está siempre acompañada de poder? No. ¿Hay gente que se ensoberbece sin tener motivos? Y yo creo que no. Pero mire usted, por ejemplo, la soberbia de Napoleón, un poder omnímodo casi, ¿no? La de Hitler, la de Stalin, la de ese infinito canalla que fue Mao Zedong. Sí, ahí la soberbia va acompañada de un gigantesco poder para hacer y decidir lo que le venga en gana de los seres humanos. Pero hay actitudes de soberbia en hombres tan desventurados como Edgar Allan Poe, como Modigliani, en hombres tan prudentes como Debussy, en hombres tan equilibrados como Alfonso Reyes el nuestro, en hombres tan retobados que llegan al suicidio como Lugones. Soberbia sin ningún poder, nada más con la íntima certeza de estar por encima de todos los demás, aunque no se tenga poder. Bien, pero estas personas que usted menciona, esos escritores, esos artistas, tienen el poder de su obra creativa. Eso sí. O sea, bueno, me refería yo sí al poder de mando, al poder económico, político, etcétera. Los hombres de Estado. Pero en estos casos que usted menciona, también hay un poder, el poder de su arte. ¿Usted cree que, por ejemplo, Beethoven, cuando todavía oía, no sabía que había escrito las mejores sinfonías de la historia de la música de la humanidad? Sí, y sabía. Sordo también lo supo. El hombre genial trae la certeza de su eminencia dentro. Muy probablemente, y cuántas veces ha ocurrido, no es reconocido, sino es aún vilipendiado. Esto no le importa, él sabe que es superior y de ahí su actitud tan terriblemente soberbia. No tiene ningún poder, tiene nada más la íntima certeza de ser el príncipe. Esto así ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando hay un artista más o menos y con mucha arrogancia, pensemos en el padre de Anais Nin, Joaquín Nin, ese buen pianista, socialité, del París 1920-30, padre Anais Nin, la espléndida mujer que escribe, creo, 5 o 6 tomos de diarios, que ahora son de lectura obligada. Era un hombre bribón, conquistador de mujeres profesional, elegantísimo, arrogantísimo. Parecía que era Liszt el que caminaba junto a él. Y era un pobre diablo, era un mentecato, un buen pianista y nada más. Anda por ahí un pianistilla argentino que toca en la tele. Es un buen pianista, don Ricardo, se llama Raúl Di Blasio. No sabía yo cómo se llamaba. Es un modesto pianista. Pero la arrogancia con un buen manejo. Con un buen manejo. Ahora los artistas, no importa tanto qué tan buenos sean, sino el manejo que tengan de su aparato publicitario y sobre todo de la ecualización
de sus presentaciones, la cuestión electrónica, etcétera. Ya son porquerías. Sí, este de Blasio ha triunfado por eso. No, pero realmente no tiene mayores méritos como pianista para trascender en la humanidad, pues. Hay un muchacho... Bueno, y este hombre, el que era pianista, ¿era que soberbio a pesar de ser mediocre? ¿Este argentino? No, el francés. ¿El francés? ¿Qué francés? ¿Cuál francés? El que me acaba usted de Liszt. decir. No, el otro. Debussy. Tampoco. Estaba usted poniendo un ejemplo. Sí. Bueno, y el ejemplo que iba yo a poner es de este modesto pianista argentino que se ostenta como un gran artista y no lo es. Bueno, O el otro muchacho mire, greñudo, el rubio que toca meternos. para Adelina. Richard Clayderman. Que no es un Meternos gran a analizar pianista. los artistas contemporáneos es meternos en un Berenjenal. berenjenal en donde no vamos a sacar ni conclusiones ni nada. Es muy difícil. Estas gentes de ahora están manejados con la publicidad, están manejados con la imagen, con las Se cadenas ve, de televisión. se ve. No. Ahorita Son yo mediocres. pienso que ahorita la gente que verdaderamente está trabajando por el arte, si no es tocado por la varita mágica de la publicidad mundial, no pasa de ahí. En cambio, bueno, me espanté el otro día. ¿Supo usted que hay un artista inglés que se hizo famoso en no sé en qué película y que fue sorprendido por la policía californiana en Hollywood con una prostituta en su automóvil? Con una negra que Ande, estaban así, ande. haciendo sus Bueno, porquerías. ¿sabe usted el mundo en que vivimos? Esta mujer ahora Sí. es modelo y la traen para arriba y para abajo y está ganando miles de dólares y se volvió famosa. Ese es el mundo de la publicidad. No tiene ningún sentido hablar de ello. Eso simplemente es la demostración de la mediocridad profunda que habita en el pueblo, en la masa norteamericana. Bueno, Nada más. y en toda esa masa también, no norteamericana, sino mundial, que se atiene para valorar la vida en lo que salga en una pantalla de televisión Pero comercial. ¿de dónde venimos a dar acá arquitecto? Usted empezó a inventar esto de la publicidad y nadie Porque había usted hablado tocó de el eso. tema de Raúl de Blasio, por eso. ¿A usted le parece un gran pianista? No, yo le digo que está bien manejado publicitariamente, nada más. Bueno. Y no bueno. toca mal, es agradable. Como para Toca sus oír cositas. música, Toca sus cositas. comiendo de fondo, vaya. Toca sus cositas. Nada más. Pianista, Benedetti Michelangeli. Ah, qué pianista. Mire usted, es un ultra aristócrata italiano, ya muy viejo ahora, si no es que ya murió. La gente debe morir un día. Bueno, el hombre tenía un castillo cerca de Roma, 20 habitaciones, 20 pequeños departamentos. En cada departamento un gran piano de cola que él había afinado y dejado listo. 20 discípulos. Nunca aceptaba uno más. 20 discípulos. Discípulos que eran excelentísimos pianistas, jóvenes ya aprobados. Llegaban ahí para vivir un año o dos en el castillo de Michelangeli y aprender a tocar de veras. Bueno, él despachaba, pasados los primeros 6 meses, a 10 o 12 o 15, fuera, no servían. Y las dotes eran gigantescas y no servían. Un día el Papa quiere oírlo y de esto hace poco. Él se niega. Pregunta, ¿quién es el Papa? No, le dicen quién es el Papa y dice, bueno, puede que vaya, que no haya nadie y que él tampoco, que no me vea. Yo voy a tocar al Vaticano, está bien, que no me vea el viejo este y que no haya nada ni nadie. Cuidado, hay grabación. Bueno, prepararon todo con muchísimo cuidado. Él se ofreció a tocar. Ahí está la soberbia, ¿eh? Claro. Y le dieron al Papa una pequeña recámara con un ventanuco alto desde donde podía ver al pianista, desde allá arriba. Y escondieron magistralmente las cámaras de radio y de televisión para grabar. Llegó Benedetti Michelangeli, comenzó a tocar. Una de las cámaras hizo un ruido imperceptible para las orejas de usted y para las mías. Pero este era o es un hombre de orejas absolutamente privilegiadas. Oyó el ruido. Dio un manotazo tremendo. Díganle a ese viejo majadero que cumpla su palabra. Y abandonó el Vaticano y no quiso seguir tocando. Bueno, esto es una altivez de artista, una soberbia. que llega a verdaderamente a la soberbia. Ya es la pasión de la soberbia, Sí. ya está nubilado. Ahora,
Usted tiene, y le voy a regalar un día de estos, va a ser un regalo muy valioso, que ya está en compact disc, se lo voy a regalar, la Sonata 5 de Galuppi, tocado por Benedetti Michelangeli. Dice, pero por Dios, ¿qué es esto? Si el ser humano puede llegar a esta exquisitez, a esta perfección, y se enamora del viejo cochino, y oye la soneta, perdón, 5 de Galuppi 1000 veces. Era un pianista, un artista supremo. Liszt. Liszt era un artista casi sobrehumano. Bach. Estábamos oyendo en una ocasión, yo tengo una hija que es concertista de guitarra, oíamos en una ocasión una de las cantatas de Bach y de repente dijo mi hija llena de lágrimas, este no es un ser humano, es un ser celestial. Y vea, allí... Y era tan doméstico. Era doméstico. Era doméstico, era humilde, era bueno, era un padre de familia de lo mejor, era etcétera. Un viejo panzón. Qué cosa, ¿verdad? Qué curioso. Señor Garibay. Señor. Siempre se nos va el tema, nos ponemos a platicar de 1000 cosas, pero de eso se trata en este programa, amigos. Sí. Vamos a salir, si nos permiten, a un pequeño corte. Esto es Diálogos Hidalguenses, Ricardo Garibay, Luis Corrales, su servidor. Ahorita regresamos en un segundo. Ya. Gabriel Coronel, Jacqueline Fernández presentan todos los miércoles música en español. Piel de niña, dame posición. Déjame. Daniel Zárate, Jave presentan todos los viernes música en inglés. 3 de la tarde. No cambien. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de la soberbia. Le comentaba yo al señor Garibay que me encontré en mi librero, porque decir biblioteca sería mucho decir de unos cuantos libros. Un libro que compré en la librería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988. Es un libro que se llama Confesionario Mayor de la Lengua Americana y Castellana. Estoy leyendo, compuesto por el reverendo padre Fray Alonso de Molina, de la Orden del Seráfico Padre San Francisco. ¿De qué se trata este libro? Bueno, es un libro que escribió Fray Alonso de Molina para aconsejar, o como un manual, para que los evangelizados, estamos hablando de 1560, siglo XVI, principios de la evangelización en Nueva España, pudieran tener una guía para confesarse. Y entonces, bueno, en este libro, él, haga de cuenta usted que le está preguntando al que se está confesando si ha hecho este pecado, si ha hecho esto otro, y le busca y le rebusca en los más recónditos fondos de la moral de aquella época, porque yo no podría decir del alma humana, porque aquí creo, con todo respeto al libro y a la época, que hay una exageración. Es decir, había una moral terriblemente rígida e intransigente.
Vamos a analizarlo, si quieren, desde el punto de vista histórico. Bueno, era la época, había que evangelizar a un grupo que no tenía mayor conocimiento de la religión, como era el grupo de los indígenas. Pero el libro vale por su valor documental y por su contenido cultural. Y, como estamos hablando de la soberbia, yo me puse a sacar del libro las preguntas que el confesionario dice para sacarle los pecados de la soberbia a un pobre infeliz que se está confesando. Ya estoy hablando como usted. Es confesonario. Sí, señor. Pero aquí, como ya se lo mostré, aquí está la I. Pero bueno, eso es lo de menos, señor Garibay. Pero recuerde usted, querida gente generosa que nos ve, que la palabra es confesonario. Aquí el viejo que escribió la cosa, o el editor, fray quién sabe qué, Para Alonso de Molina. pues no sabía de esto, entonces le puso confesionario. Es confesonario. Bien. Ya. Y además, este libro es un facsímil, o sea, está escrito tal y cual. Está impreso tal y cual fue escrito. Ya. Dice así, voy a leerlo porque vale mucho la pena que penetremos a este mundo. Pero venga, ya. Preguntas acerca de los 7 pecados mortales y primeramente de la soberbia, que en todo el libro la escribe con B labial al principio y B labiodental a la segunda, cuando ahora lo escribimos con 2 B labiales. Por tu soberbia y tu gra presumpción, vanagloria y propio loor, ¿has alguna vez traspasado y quebrantado algún mandamiento de Dios? No entendí nada. Bueno, así dice, ¿afirmaste alguna vez con atrevida determinación alguna cosa que ignorabas, diciendo esto que ha acaecido lo hizo nuestro Señor por esta causa o razón? Ya. ¿Ensoberbeciste alguna vez con gran presunción de lo que en ti no había, así como decencia, riqueza y abundancia de bienes, siendo tú ignorante y no teniendo riquezas ni bienes? Está bien, está bien. Estoy leyendo como está escrito. Sí, ¿Quisiste o deseaste alguna vez ser tenido y estimado por sabio y santo, y que los otros fuesen menospreciados, queriendo tú solo ser honrado y estimado? Ya. Por ventura, por tu soberbia, menospreciaste los mandamientos de la Santa Iglesia, cuando alguna cosa te mandaba hacer, y también por tu soberbia menospreciaste lo que te mandaron hacer tu padre y tu madre. Ya. Alabaste con falsedad delante de algunos, diciendo que eras santo para los engañar. Qué bonito, eso, qué bonito giro. Siga. Ejercitaste o usaste de algún oficio que no sabías hacer, y a esta causa echaste a perder y dañaste lo que habías de hacer, poniendo en peligro tu ánima y tu cuerpo. Parece que ahí se está refiriendo a Salinas de Gortari. Siga. Con tu soberbia quisiste sobrepujar a los otros. Quizá dijiste, yo excedo y sobrepujo a los otros en la sabiduría y en las riquezas y abundancia o bienes, buena disposición y hermosura del cuerpo, y por esto quisiste o deseaste ser tú solo honrado sobre todos los otros, sin tener otro que se te igualare. Ya. Fíjese cómo les buscaban. Bueno, cualquiera tendría que decir a todo esto, sí, sí lo he hecho. Sí, claro. Pero vea usted ahora, por ventura con tu soberbia te ataviaste y adornaste con muchos vestidos, porque fueses más honrado que los demás. O por ventura andas muy derecho y alzada la cabeza, no teniendo a los otros en nada, ni haciendo cosa de alguno. Ya, bien. No teniendo a los otros en nada. Sí, sí. No cuentan. Sí. Y finalmente, porque bueno, es más largo, pero el tiempo no nos ayuda. Sí, señor. Inventaste por ventura algún traje de nuevo, por lo que los otros tomaron de ti ejemplo y te remedaron, haciendo lo mismo que tú hiciste, y por eso te ensoberbecieron. Ya. O por ventura te has rociado o lavado con muchas aguas odoríferas y rosadas, o con otras cosas semejantes. ¿O acaso te sahumaste o pusiste olores? Dime con qué intención hiciste esto. Está bien, está bien. Es muy lindo, ¿no? No deja de ser fray, Dios mío, Alonso de Molina. Alonso de Molina, un hombre verdaderamente ingenuo, ¿no? Y un teólogo un poco del 3 al 4, un Bueno, poco don Ricardo, cimarrón. Yo le diré que, mire usted, esos
santos varones que vinieron a la evangelización Sí, señor. no eran precisamente doctores de la iglesia. No. No eran precisamente la parte intelectual del clero español. No, claro. Quizá eran los más humildes, Esto sí. pero los mejor intencionados. Esto también. Este libro, amigos, en la columna primera viene todo esto, pero en náhuatl. Ay, Dios. Escrito en náhuatl. Y en la columna segunda en castellano. Por eso dice en lengua americana y castellana. Ya. Estos hombres tenían que aprender la lengua y la aprendían de los indígenas. Fue hermosa gente. Bueno, para hacer su trabajo, y yo pienso que aunque no eran doctores, don Ricardo, pero tenían esa sabiduría natural que proporciona Sí. la virtud. Y Cuando es la virtud, la profunda devoción de la caridad. Esto no impide que el viejo, que se llama, Dios santo, no sé cómo Fray se llama, Alonso viejo, de Molina. Fray Alonso de Molina, sea un poco ingenuo, da la sensación de que es un santo cura o un santo monje, ¿no? Bastante rudo, bastante rústico. Esto lo hace evidentemente bueno, pero no evidentemente eminente. Ahí confunde varias cosas. sí, claro. Que acaso valga leer aquí, es una cosa muy breve. Los diccionarios dicen soberbia y que la palabra refiere la idea a la superioridad, porque el soberbio se considera superior y así lo indica la etimología de la voz superbia, de super, sobre, encima. El orgullo refiere la idea al deseo de ser apreciado o tenido en mucho por los demás, que ya es diferente. La altanería trae consigo la idea de atropellamiento, de la falta de premeditación y de la aspereza de carácter. La altivez encierra la idea de la ostentación de pensamientos elevados. Es una cierta forma de la elegancia. La elación, cosa que casi nunca hemos oído, nunca hemos usado, pertenece exclusivamente al espíritu o al ánimo y supone presunción y afectación extremadas. La arrogancia, ¿De espíritu? sí. Digamos, de conducta buena o de virtud, ¿o qué? ¿De qué? La elación pertenece exclusivamente al espíritu, es decir, o al ánimo, es decir, a las intenciones, a la interioridad del que comete pues este pecado o esta pasión. Y supone presunción y afectación extremadas donde ya se ve que el tipo está cometiendo esa falta. La elación. La arrogancia refiere la idea al aprecio exagerado que hace de sí mismo el individuo y de la petulancia excesiva. El orgullo y la altivez no siempre son vicios, y lo son siempre la soberbia, la arrogancia, la altanería y la elación. La soberbia pertenece tanto al pensamiento, al ánimo, como a las acciones, y es el vicio engendrador de todos los demás. No precisa de las acciones para hacerse visible. Lo que dijimos, Beethoven, Edgar Allan Poe, Liszt, Debussy, Miguel Ángel sí era muy fachentoso, pero no el otro, Leonardo. Leonardo. Pero Aunque- Leonardo era soberbio. Sí. Más bien era solitario, No, Leonardo, era un no. solitario, no. Yo me Creo que el refería que era suyo era Rafael. al otro viejo meco que era Miguel Ángel. Ese sí era con una altivez muy estentoria, ese sí era soberbio. Sí, peleaba mucho con el Papa Julio VI. Con medio cualquier mundo. cosa peleaba. Recuerde usted que le lanza... Y no dejó que nadie le ayudara a trabajar los frescos de la capilla. Y le lanza la basinica. Sí, A con la el cabeza. Papa va a verlo trabajar, le avienta Y- el bacín. El basinica. Sí, Usamos basinica, arquitecto. O bacín. Se llamaba de alguna forma, ¿no? A mí me divierte tanto la palabra basinica. Y luego toda mi infancia está poblada de Yo basinicas, también. leñe. Yo también. Afortunadamente Bueno, ya en la disponemos. casa de mi abuela se le llamaba Borcelana. la porcelana o la nica. La nica, sí. Tráeme la porcelana con un poco de agua, hijo. Sí, Y se le ponía un poco de agua a la porcelana. sí. Yo no sé si para hacer más ruido o para Es qué. buena idea, buena idea. Era para hacer más ruido, indudablemente. Buena idea. El problema, No don se me había Ricardo, era ocurrido. la sacada de la basinica al día siguiente. Leñe. Te portaste mal, ahora sacas las basinicas. Usted sabe que Bueno, la- pero en la Ciudad de México, en los siglos XVII, XVI, todas las mañanas la gente sacaba las basinicas debajo de la cama y a la calle. Claro. Y usted caminaba a las 11 de la mañana con ese rayo de sol que debió tener la Ciudad de México en esa época, que ahora no lo tiene. Y era un hedor espantoso a orines. En las colonias proletarias, hoy día, 1995, se hace eso.
Yo viví algún tiempo largo en una zona proletaria, me moría de miserias y tuve que ir a vivir allí, y veía en la madrugada, me desvelaba mucho leyendo y escribiendo, y me asomaba en la madrugada a aquellas pardas calles de casas enanas, barrio ultraproletario, y las traideras, las comadronas, las señoras, las mujerucas, a esa hora arrojaban el contenido de la vacinica a la calle. De manera que a las 6 de la mañana, cuando uno salía, nadaba en un mar de ásperos olores. En aquel tiempo, casi muy poco, en mi infancia. Bueno, ya no tampoco. Ya nos salimos del tema. Bueno, Es soberbia, no la exactamente. porcelana. Recuerde una cosa que es muy curiosa, en la aristocracia inglesa, yo creo que ya no, salvo en la nomenclatura, pero existía el lord del orinal, que era el lord que tenía el privilegio de llevarle al rey la porcelana, ¿no?, para que el rey hiciera sus porquerías, y luego el privilegio de ir a lavar la porcelana. Había un lord encargado de eso. ¿Y cómo se llama? ¿Lord de qué? Lord del orinal. Vamos. Hasta ahí hemos llegado, señor. Hasta ahí ha llegado la aberración aristocratizante de la condición humana. Venía yo anotando Sí, señor. Acá. El orgullo y la altivez no siempre son vicios, si lo son siempre la soberbia, la arrogancia, la altanería y la elación. La soberbia pertenece tanto al pensamiento, al ánimo, como a las acciones, y es el vicio engendrador de todos los demás. No precisa de las acciones para hacerse visible, aunque en ellas pone la demostración de su derecho, de su inapelabilidad. La vanidad, la jactancia, la presunción, la pedantería se dejan ver como derivaciones modestas de la soberbia, y dejan ver algo que es importante: la pretendida singularidad y la real soledad de la máscara de la antipatía con la que se viste la más grave de las pasiones y sus prácticas domésticas. ¿Ha advertido usted, arquitecto, que el hombre soberbio, o que se acerca un poco a la soberbia, el petulante, el agresivamente jactancioso, es profundamente antipático? Nada hay más molesto que un hombre humilde, pero nada más hay más antipático que un hombre arrogante, jactancioso, soberbio. Es la antipatía fundamental en la condición humana, sobre todo masculina. Yo he conocido una o dos mujeres sumamente soberbias por su belleza física. María Félix. Yo no doy nombres jamás. Yo sí, pero estamos dando nombres de muchos. Yo no puedo dar nombres. Soy como un monje trapense. Usted sabe que los monjes trapenses no dan nombres porque no hablan nada de nada. Los canallas siempre andan mudos, entonces no dan nombres. Así soy yo. Por su belleza física. Esto es básico en las mujeres, ¿no? Y he conocido alguna mujer sumamente soberbia, pero temerosa de todo por su inteligencia, una sola. Y he conocido unos 2 o 3 hombres de mucha soberbia y de sólida antipatía. Es una pasión, arquitecto, que invade de tal manera al hombre que le matiza hasta los más leves ademanes. Es el ademán del soberbio, del jactancioso, del solitario por excelencia, porque no soporta cercanía de nadie. Siga usted espigando. Yo digo en una sus cosa, notas. Siga usted espigando en sus notas. Hay una pregunta. Ya. La soberbia ha perdido a muchos hombres de poder Sí. en la historia nuestra, la historia de México. A partir, digamos, de la independencia, ¿usted cree que el cura Hidalgo, cuando estaba en el curato de Dolores y enseñaba a los parroquianos, Ajá. indígenas algunos, mestizos otros, a hacer ollas de barro, Ajá. a mejorar sus cultivos, a hacer cestería, porque era un hombre que era profesor, era maestro, Sí, sí. era soberbio? Yo creo que allí lo más probable es que no fuera Así es. soberbio. Pero en cuanto el señor tiene un ejército, renombre, es el líder de la insurrección, Ya. se hace llamar Su Alteza Serenísima. Él se hace llamar. El viejo Hidalgo. Sí, señor, al entrar en Guadalajara, exige ese trato, o si no, cuando menos acepta ese trato. Alteza Serenísima. Él antes que Santana, después Santana. El viejo Hidalgo se hizo Así llamar se Alteza llama. Serenísima. Mire Así qué se llama.
locura más indecente. No, no, es la soberbia, mire. Ya. Lo que pasa es que hay hombres que nunca tienen poder. Ya. Hasta un día en su vida, Ya. por una circunstancia histórica, política, económica. Y de repente les entra una soberbia. Se alejan de los demás porque Sí. ellos han triunfado y piensan que ese triunfo, que fue realmente una casualidad, en algunos casos, ellos piensan íntimamente que por fin la vida les hizo justicia, que Claro. lo estaban esperando, Claro. que desde que nacieron estaban destinados a eso. Es cierto. Y ahí es donde se pierde el cura Hidalgo. Porque si usted se da cuenta, a partir de Guadalajara, ya viene en declive, y no vuelve a pegar otra. Ya, porque es la autocontemplación la que lo ciega, ¿verdad? La soberbia ciega a los hombres políticos, a los Total. hombres de Estado, Total. y los hace olvidarse de sus antiguos compañeros, de sus correligionarios o compañeros de luchas, y los hace despreciar a todo lo que no se les iguale, y empiezan a cometer error tras error. Sí. Hay cientos de ejemplos de estos en la historia nuestra. Sí. La soberbia sí los hay. ha manejado nuestra historia. ¿Recuerda usted Obregón algún era caso? soberbio, Mucho. tremendo. ¿Recuerda usted algún caso reciente de soberbia que haya hecho tropezar al mandatario? Más o menos reciente, ¿no lo recuerda usted? Pues es lógico y obvio. Yo Nombres. Yo le voy a decir una cosa. Yo, como usted, soy monje trapense, no digo nombres. Yo le voy a decir una cosa. Sí, señor. La soberbia en el poder es casi imposible que no toque a todos los que lo Es muy tocan. probable, señor. Aunque también hay una cosa, don Ricardo, cuando terminan su periodo de poder, llámese presidente, gobernador, lo que usted quiera, vuelven a ser como antes. Sí. Entonces, ¿es soberbia temporal o qué? Es muy probable que sea soberbia temporal. Hay soberbias. ¿Se puede tener pasiones temporales? Bueno, el amor, por supuesto, lo es. Sí, sí se puede. Sí se puede. Yo he visto presidentes de la República que se hinchan de soberbia y de locura. Los he visto, directamente. ¿No? Cometen toda clase de desaguisados. Y la misma mañana en que pierden el poder, vuelven a ser naturales. Es decir, hombres en realidad modestos, de alcances intelectuales, lo que yo he visto, realmente modestos. Pero mire usted, hay soberbias que desgraciadamente no tienen fin. Puedo citar aquí Stalin, Mao Zedong, ese infinito canalla, Pinochet, el chileno, Franco, Muy soberbio, el Pinochet. español, Fidel Castro, el actual. Oiga, usted mencionó Por puros ejemplo. asesinos. Sí, así es. Mire Puros usted, asesinos. Mao Zedong está en el poder. Primero lleva a cabo la admirable labor de la marcha de 900 kilómetros, 20 años, ¿no? O 9.000 kilómetros, ya no me acuerdo. 9.000, por 9.000. supuesto. Ya eran bastantes, 900, aquí son 9.000. La marcha, ganando cada metro de terreno chino para liberar a ese enorme y desventurado país de la presión, sobre todo inglesa, tan infame en esa tierra. Libera la cosa. Y aparece el ejército rojo, lleno de hombres verdaderamente, arquitecto, irreprochables. Hombres comunistas en el sentido único que tiene eso, que es religioso. Comunistas integrales, hechos para ayudar al pueblo, para ayudar a la gente. Pero comienza Mao Zedong a eternizarse en el poder, a no dejarle el poder a nadie. Comienza a corromperse, lo que usted decía. De repente ve que va flaqueando su poder personal e inventa la revolución cultural china, de la que todo mundo supo, que es uno de las acciones, arquitecto, más perversas La historia de la humanidad. de la historia de la humanidad. Mao Zedong llega a decir, entre más libros lees, más estúpido te vuelves. No leas ningún libro. Y hay que quemar libros. ¿Y a qué? Claro, y los queman. Se hacen hogueras. Vacían las bibliotecas y queman los libros dentro de la biblioteca o en la calle. Todos, todos. Qué cosa atroz, ¿verdad? Y aquella vieja indecentísima que era la mujer de Mao Zedong es la que comanda la Revolución Cultural. Revolución Cultural, la que manda matar, la que manda secuestrar, la que manda enloquecer en las cámaras de tortura, la que manda humillar a todo aquel que sea capaz de pensar un gramo, ¿no? Hasta su desaparición. Toda esa gente infame lo hizo, padeció. La gente toda no era infame, padeció. A esa gente infame en el poder hasta que esa gente murió. Fue un padecimiento atroz del pueblo chino, llevado
por la vanidad imbécil de un tirano. ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? Igual, con 33.000 intelectuales mandados a asesinar O a Siberia. directamente por Stalin. Por Dios. Don Ricardo, en nuestro país, por ejemplo, todos los intentos de reelección que ha habido, y la próxima vez que toquemos este tema los manejamos, todos han sido producto de una soberbia de cómo voy a dejar yo el poder. ¿A quién? ¿Quién es igual a mí? Es evidente. Señor, se acabó el Sí. tiempo, desgraciadamente. No me Y- diga eso. Sí, señor. Y el tema de la soberbia, como es muy grande, haremos otro programa, el siguiente, sobre una segunda parte de la soberbia. Se nos han quedado cosas que platicar de soberbia. Señor, yo creo que la soberbia nos va a llevar un mínimo de 3 programas. Bien, señor, Es está necesario ver un poco a fondo esto. Bien. Por esta noche tendremos que despedirnos. ¿Quiere usted Sí, hacer el señor. favor de despedirse de Gracias, nuestro generosa querido público? gente hidalguense. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Diálogos hidalguenses. Con ustedes en otro programa más, Diálogos Hidalguenses, que desde la ciudad de Pachuca Hidalgo llega hasta sus hogares por bondad de don Ricardo Garibay. Maestro, buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Y esta ocasión quiero presentarles a ustedes, amigos, a nuestro invitado, que es el licenciado Farid Muñoz Nazar. Así está el segundo apellido, ¿correcto? Sí, arquitecto. Muchas gracias, Gracias. Farid, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. El otro día que platicamos, don Ricardo, Farid Muñoz y su servidor, lo invitamos a un programa para platicar de la soberbia, esta pasión humana tan atractiva por lo que interesa en el transcurso de la vida, tanto del hombre como de la sociedad, la soberbia. Y este segundo programa de la soberbia, porque no nos bastó uno, con mucho gusto se lo llevamos a ustedes. Y por supuesto, iniciamos nuestro programa con la lectura de un poema. Ese es algo que ya es un hábito, costumbre, casi un rito de este programa. Don Ricardo Garibay leerá un poema y nos explicará de quién. Antes de comenzar le pedí a Farid, qué nombre tan bello, ¿no? Farid. Ya no me acuerdo cómo se apellida, pero lo identifica usted como Farid. No puede ser más árabe el hombre. Le pedí que leyera un poema, que traigo varios, ¿no? Para que fuera él quien leyese la cosa. Lo hizo tan mal que le dije, olvídese, yo voy a leer el poema. Es un hombre muy joven, muy inteligente, pero que no ha leído poesía. Y le dije, debe usted comenzar a leer poesía ya, ahora. Porque la poesía expandirá su inteligencia y nutrirá intensamente su sensibilidad. Es lo que debe hacer todo ser humano, leer poesía desde que nace y terminar muriendo leyéndola. Lo que voy a leer es lo contrario de la soberbia que vamos a ver. Es un poema donde un hombre soberbio hace un acto de suprema humildad. Es Salvador Díaz Mirón, probablemente el mayor poeta que hemos dado, que vive entre 1853 y 1928. Un hombre soberbio y colérico, artífice supremo de la lengua castellana. Y él hace una especie de profesión de fe, de humildad, en el poema que voy a leer y que se llama El Fantasma, que es un rendimiento ante Jesús, el de Nazaret. Dice, blancas y finas, y en el manto apenas visibles y con aire de azucenas, las manos que no rompen mis cadenas.
azules y con oro enarenados como las noches limpias de nublados, los ojos que contemplan mis pecados. Como albo pecho de paloma el cuello y como crin de sol barba y cabello, y como plata el pie, descalzo y bello. Dulce y triste la faz, la veste zarca, así del mal sobre la inmensa charca Jesús vino a mi unción como a la barca. Y abrillantó a mi espíritu la cumbre con fugaz cuanto rica certidumbre, como con tintas de refleja lumbre. Y suele retornar, y me reintegra la fe que salva y la ilusión que alegra, y un relámpago enciende mi alma negra. Salvador Díaz Mirón. Muy bien, don Ricardo, muchas gracias. Yo quiero, si usted no tiene inconveniente para entrar en el tema de la soberbia, darle la palabra a Farid, porque el licenciado Farid Muñoz es su apellido, Prefiero Farid. se ha preparado con interés y bueno, pues si quieren, para entrar en tema podemos definir rápidamente otra vez y luego que Farid nos diga qué encontró. Ya. ¿Te parece, maestro? Una Sí, definición rápida de soberbia. Recuerdo de Santo Tomás. Es la consideración desordenada de la propia excelencia. Me Bien. quedo con eso. Farid, usted tiene la palabra. Gracias. Quiero empezar esta reflexión con los siguientes apuntes. La vida del hombre está soportada por una tensión fundamental, el exceso y el defecto, la sobra y la falta, es decir, la insuficiencia. Nos falta algo. Buscamos la plenitud, la unidad y la complementariedad. Esa tensión que señalé al principio son los dos polos opuestos entre los cuales se establece un equilibrio, la virtud. Debemos pensar a la soberbia como una relación. La soberbia tiene su contraparte y se llama pusilanimidad. Gracias a esta relación existen ambas, es decir, la soberbia y la pusilanimidad, pues se construyen y se destruyen recíproca y permanentemente. Él puede interrumpirlo a la hora que quiera, Lo voy a hacer ya en este momento. o yo también, para que el callarnos aprobaría sus conceptos. Sí, para no comprometerlo a leer una especie de conferencia, que no lo ayudaría a él ni al programa. Está oponiendo soberbia a pusilanimidad. El ser pusilánime es el ser cobarde. Pusilanimidad es sinónimo de aproximación a cobardía. No. La soberbia no tiene que ver nada con la pusilanimidad. Absolutamente nada. He conocido a hombres pusilánimes, evidentemente cobardes, que son insoportablemente soberbios. No tiene que ver como opósito una cosa con otra. Ahora usted, arquitecto. Bueno, el hecho de que usted conozca personas que hayan sido pusilánimes y no sean opuestas a lo soberbio, yo sí creo que hay algún sentido por ahí, un sentido, don Ricardo. ¿Qué sentido? A lo mejor el término no es exactamente pusilánime, a lo mejor deberíamos decir humilde, Sí, señor. que es parecido, un pusilánime, un humilde. Pero mire usted, don Ricardo, la Venga, soberbia, señor. bueno, ustedes saben que la soberbia es uno de los 7 pecados capitales, que Sí, son, señor. Tengo que decir los números porque así sí me salen rápido. El primero, soberbia; el segundo, avaricia; el tercero, lujuria; el cuarto, ira; el quinto, gula; el sexto, envidia; y el séptimo, pereza. bien. Si le quito los Ahora números, dígame ya las no sale. virtudes contrarias a ellos. Paz, Contra paciencia. ira, no, vamos uno por Ah, uno. vaya, ya. Contra soberbia, humildad. soberbia, humildad. Sí, ok. El segundo, ahorita. Contra avaricia, largueza. Como el primero sobre el segundo, avaricia. El tercero, ira. Ya se me ocurrió. Ira. ¿Contra la ira? Contra la ira, la mansedumbre. Pero ¿cómo dice la teología? No, no es Contra mansedumbre, ira. contra ira, templanza, no. Podría ser, podría No, tampoco, contra ira, paciencia. 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 Contra Mira, gula. gula, Templanza. no. No, tampoco. Contra gula, Qué bien no sabemos los pecados y qué malas virtudes.
El primero soberbia, el segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula. Contra gula, Templanza. templanza. Templanza, No. vale. La templanza es contenerse. Es Sí, contenerse. sí. Es ser Contra gula, templanza. austero, austeridad, no. Ya también austeridad podría ser, ¿no? O dieta. No hay una palabra que no recuerdo ahorita, pero. Y contra pereza, Diligencia. diligencia. Ahora sí, sí. Entonces, Ahora. las virtudes son humildad, paciencia, templanza, largueza, Paciencia. ya lo dijimos, diligencia y con ay, bueno. Entonces, licenciado, podemos decir que no la pusilanimidad, sino, dice mi hijo Guillermo que cuando se le traba una la lengua se diga aguacate, y entonces ya se le O destraba. Vercingetorix. También ¿Cómo? Vercingetorix. Vercingetorix. Es el famoso guerrero vencido en las Galias y que ofrece al dios cristiano. Clotilde era su mujer y está perdiendo la batalla y dice desde el caballo: Dios de Clotilde, si me das la victoria creeré en ti y me haré bautizar en tu nombre. Y gana la batalla y se hace cristiano. Vercingetorix. Vercingetorix, si lo pronuncia en francés. Vercingetorix, si está en castellano, aquí lo dejamos nada más. Ahora, Ya se me olvidó lo que Ya. estaba yo diciendo. y mientras tanto, Y vamos a- Farid y vamos a dar el- espera y espera. Sí. Sí, Farid, que siga Farid, porque si usted y yo empezamos a hablar, nos dejamos hablar a nuestro invitado, usted siga, licenciado, con los más notas. Son aclaraciones, no lo tome usted como que nosotros decimos que sí, que no. Y, bueno, don No, Ricardo no hay cuidado. acostumbra a ser muy contundente y habla como si tuviera toda la verdad de su lado. Usted sabe que no puedo equivocarme, lo sabe. Siga, Farid. continuamos. Ahí no hay humildad, ahí hay soberbia intelectual. Usted tiene mucha soberbia intelectual. Yo soy un ganso silvestre, señor. Siga. A ver, quiero definir. Hágalo. Pusilánime y soberbio. A ver. El pusilánime peca por defecto, Sí. tanto respecto de sí mismo como respecto de la estima que se concede a otra persona. Usa usted el término defecto como ausencia, ¿verdad? Sí, como falta. Carencia. De foul, Carencia, así de es. foul, como se Así llama es. también. Carencia. De foul. ¿Qué es eso? Perder por no asistir, por no estar. En un contexto deportivo, algo tan No, serio como señor. lo que estamos tratando. Señor, se usa el término, es un anglicismo, por supuesto, pero perder por default. El término defecto tiene otra connotación. No sé, está bien, siga usted. No tiene la Sí connotación tiene, de sí, error, es sí, un defecto como el sí. que usted de necear. Perdón. Es exactamente un error. Error o defecto es lo mismo. Bien. La pusilanimidad sería un defecto o un error frente a la Soberbia. Así es. Sí. El soberbio, en este sentido, muestra un exceso en relación con la estima que hace de sí mismo, pero no en relación con el otro. En este sentido, el cobarde, Ya. que es sinónimo De pusilánime. de pusilánime, es el que tiene una estima muy por debajo de la que realmente es. Ya. Es decir, se pone límites, no se atreve a hacer lo que el otro. Ya. Es decir, el soberbio. La soberbia está emparentada con la voz soberanía, en el sentido que es una perversión de esta, es decir, de lo que está sobre los demás. Si los hombres supiéramos reconocer el valor de la soberbia, en principio no la combatiríamos, o no nos apenaría poseerla. La haríamos nuestra aliada para experimentar la plenitud y la perfección. Pero aunque quisiéramos, no la podríamos destruir, porque gracias a ella, al igual que otros vicios, es lo que permite que la naturaleza guarde y establezca su equilibrio. Dios mío santísimo.
Siga usted. Es importante señalar que estamos en el terreno de la vida humana, donde las pasiones y los vicios son los únicos que poseen un estatuto de realidad. El pensamiento humano ordena la realidad por medio de símbolos. En la vida terrenal explicamos nuestra condición pasional, viciosa, corrupta y perversa frente a referentes absolutos como la virtud. Si consideramos la realidad humana tal cual es, sin adjetivos, podemos decir que no hay nada bueno ni malo, estrictamente, que todo es relativo, que todo cambia de acuerdo al momento histórico. Deje usted que acabe de echar de su ronco pecho, y luego entramos. Siga, señor licenciado. Que todo cambia, que todo está de acuerdo al momento histórico y social en que se vive. Que va, siga. Que aceptamos la diferencia y lo distinto, que estamos por el movimiento y por el cambio. Y luego, Y que solo viviendo la polaridad, asumiéndola y aceptándola, manejándola, podremos superarla y alcanzar la magnanimidad, que es lo supremo. creo que ya llegó usted hasta aquí, ¿no es así? Sí, Ya, nada más ya. quiero acotar, A ver. diciendo lo siguiente, que la magnanimidad Ajá. es la autoridad superior, es la conjunción entre la soberbia y la cobardía. Ya. Eso no Se ha entendí. equivocado tan abundantemente Que no es... que no sé por dónde llegar. Bueno, pues... Les voy a poner el ejemplo de un hombre que era sumamente humilde, sumamente valiente y nada soberbio. Francisco I. Madero. Era un hombre de muchísima valentía personal, física y moral. Era humilde, no era de ninguna manera soberbio y nada tan lejos de él como la cobardía o pusilanimidad. Era el antisoberbio porque era humilde y era valiente porque no era pusilánime. La valentía es lo que se opone a la pusilanimidad, no la soberbia. Luego, parecería que el licenciado Farid Muñoz, ¿no?, hace tabla rasa de los valores, arquitecto. Ya mandó los valores a la goma, no existen. Y dice que solo habitando la polaridad, por ejemplo, soberbia, pusilanimidad, habitándolas simultáneamente, si no, no tendría sentido decirlo, ¿no?, encontramos la magnanimidad, que es el equilibrio. Y la magnanimidad no tiene que ver ni con la soberbia ni con la pusilanimidad. Es absolutamente otra cosa, que ahora veremos, después de que el arquitecto, que repasa con énfasis la Biblia, diga algo que cree que es importante. Bueno, tiene usted razón, creo. No, es que Venga. voy a leer un poco de Hágalo. la Sagrada Escritura, en donde se menciona, se califica la soberbia y habla un poco de ella, otra vez en el libro de los Proverbios, Venga. que además está bellísimo. Dice, el justo, déjeme hacer mis comentarios previos como usted hace los suyos, y no me carreríe. Dijo usted carrería. No me apresure, don Ricardo. Bien, venga. El que guarda su boca, guarda su alma. Ya. Mas el que mucho abre los labios, tendrá calamidad. Qué bonito. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Ya. Mas el alma de los diligentes será prosperada. De los diligentes, ¿no? De los diligentes será prosperada. Ya. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Ya. La justicia guarda al de perfecto camino, Ya. mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ya. Pero el pobre no oye censuras, mas la luz de los justos se alegrará, mas la
se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ay, qué bonita, además, la frase. Qué economía y qué transitoriedad tan veloz. Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ese es ¿Qué todo. leña tiene que ver todo esto con la soberbia, salvo esa preciosa frase? Sí, lo que ¿Quiere pasa usted es que repetir la preciosa frase? ciertamente la soberbia concebirá contienda. Ah, qué bonito, claro. Lo que pasa es que tengo que leer un poco antes y un poco después para ubicarnos un poquito Sí, en el señor, me contexto parece literario y en el contexto moral de lo que está diciendo. Muy No por bello, otra ¿no? cosa, no. Y la Pero frase, es linda la frase. ¿no? ciertamente la soberbia concebirá contienda. quiere decir que el soberbio, donde quiera que esté, desatará la pelea, Así es. forzosamente, Así es. porque tiende a privar inapelablemente sobre los demás. Así es. ¿Usted cree que Juárez era soberbio? Yo creo que sí, claro. ¿Por qué, don Ricardo? Bueno, mire usted, si no se muere el hombre, si hubiera sido el primer Porfirio Díaz, porque iba para eternizarse en el poder. Se había probado como más apto que todos los demás, y es la generación más inteligente que era de este país, la de él. La generación de la reforma. Claro, nada menos. Sin embargo, era el verdaderamente político, el más apto. Y montado en aquella carretera tan ridícula, le da la batalla al ejército más poderoso del mundo y lo vence. Había muchos datos para que el hombre estuviera hinchado de orgullo, un secreto orgullo que se parecía mucho a la soberbia. Pero yo creo que merecía... ¿Usted ha leído su correspondencia, por ejemplo, con Maximiliano? ¿Sabe usted que tuvieron un intercambio de correspondencia? Maximiliano intentó cooptarlo. Sí, señor. Usted lea las cartas que Juárez le contesta. Juárez y Díaz son dos de los hombres públicos de este país que han conservado sus archivos en forma más ordenada. Ya, qué aburrimiento. Sí. De tal forma, no, espérenme, no es aburrimiento, en aquel tiempo no había otra forma de comunicarse Ya, más que claro. por medio de misivas o cartas, Ya. o epístolas, ¿no? Sí, señor. Pero si no había un orden en eso, no había un registro. Ya. De tal manera que ambos tienen 10 tomos de sus correspondencias, tanto Juárez como Díaz. Dios mío. Entonces, consultando la correspondencia Fue de un Juárez, género que se cultivó abundantemente en el siglo pasado. sí, porque no había teléfonos, no había otro medio de Y comunicación. también en la época de Tutankamón. Siga. Las cartas que Juárez le escribe a Maximiliano son de una humildad ¿Ah, sí? excesiva. Ya. Entonces, Sí. ¿por qué decimos que era soberbio? Si usted lo lee la forma en que le escribe a Maximiliano con una gran educación y hasta Sí. con una cierta humildad. Sí. Era abogado, recuerde, y un abogado de veras. Entonces, sí era un poco soberbio Juárez. Es política, es política. Yo creo que sí era Díaz. soberbio. También. Mire usted, el hecho, yo me lanzo a presidente de la República y resulto electo o no. Es indudable que en mí hay un fondo de soberbia que no confieso. ¿Por qué me propongo como el mejor para mandar a 90 millones de mexicanos? Allá hay un fondo de soberbia obligado, forzoso, de un orgullo excesivo, porque si no yo diría, no, que sea fulano, que es mejor que yo. Y Juárez no le dejaba el poder absolutamente a nadie. Había la íntima convicción. Me soporta que les cuente una anécdota, pero sin que me vaya usted a empezar a interrumpir o a carrerear. Es simpática. No lo carrerearé ni lo interrumpiré. Es interesante. Ven, Me parece de lo más llamativo vaya la anécdota. que haya, ahí Perdón, va, Perdón. que haya una estatua de Benito Juárez en París. Ya. Pero hay una historia bonita atrás. Esta puntada se le ocurrió a Luis Echeverría. Usted ha ido con él a inaugurar esa estatua. Fui a todos los viajes con el señor licenciado. Sí, fue usted a la estatua de Juárez que está en la ciudad de París. Sí, pero no fui a la inauguración. Ok. ¿No le parece estupendo que en la ciudad de donde partió la intromisión a México se haga una estatua de quien además mandó fusilar al... Me parece muy bien. ¿Al intruso? Me parece bien. 3 o 4 meses antes, o 6 meses antes, se acordó que iba a haber una estatua ahí y que Echeverría en un viaje a Francia, era Georges Pompidou el presidente, Ya. la iba a inaugurar. Pero en Francia, en París y en los países desarrollados, no hace nada
la autoridad en la ciudad si no lo autoriza el Consejo de Ciudadanos. Ya. Cosa que no ocurre desgraciadamente aquí. Aquí cada quien hace y deshace con los edificios públicos, con los parques, con los auditorios, como quiera. Y ni siquiera se hace una consulta. Bueno, Es donde ve usted que hay una gran libertad en este país. no, Siga. no hay Vivimos libertad. formas de gobierno distintas. No, Es el es origen cierto. Lo que de pasa es que esa- estamos de menos esa situación. civilizados y no consultamos con la gente que es la dueña de la ciudad para ver qué se hace en la ciudad. Aquí se hace en la ciudad lo que quiere la autoridad máxima, punto. Sí, pero si la sociedad no reclama ese derecho, pues Por falta de cultura, por falta de ostenta el poder cultura. lo ejerce. Por falta de cultura, porque habrá 10 personas o 20 en esta ciudad que se preocupen por ella. Los demás no les importa la ciudad. Por eso. Entonces, O sea, la mayoría no le interesa. ¿Mm? Y es la Yo no mayoría sé. la que no posee el poder. Querido Me y joven interrumpieron en mi licenciado, no anécdota. sé qué está usted defendiendo. Está defendiendo lo indefendible. Es evidente que aquí se hace lo que la autoridad política ordena. Así es. Punto. Y nadie se atreve a protestar. Así es. El primero soy yo porque me quitarían mis empleos. Sí, Bien, entonces 3 meses o 4 dilató el Consejo de París en reunirse. Sí, señor. No se reúnen con facilidad. De tal manera que se fue retrasando el asunto de hacer la estatua. Y cuando la aprobaron, el Consejo aprobó la creación de la estatua en un parque en París. Le dijeron al gobierno mexicano, ya está aprobado. Bueno, sí, pero nada más queda un mes. Entonces el gobierno dijo, bueno, que hay constructora ahí en Francia que haga la estatua en un mes. La glorieta, el parquecito. No, ninguna. Aquí los albañiles tienen sus derechos sindicales muy claros, no pueden trabajar más que 8 días. Entonces les dijo Echeverría, bueno, ¿nos dan permiso nosotros de ir a hacerla? Sí. Se consiguió un arquitecto mexicano, esos bravos, Sí, entrones, señor. consiguió un avionzote de carga, metieron ahí albañiles, cucharas, palas, las esposas, unas pachadas tortillas, chiles, todo, comales, y se fueron 3 grupos de albañiles para trabajar 3 turnos, de 8 horas cada uno, y trabajaban en la noche, y claro, unos trabajaban, otros descansaban en casas de campaña, y hacían ahí las tortillas, y era el espectáculo en París. Ya. Los franceses iban a ver cómo trabajaban los mexicanos de noche, Ya. cómo comían chile y tortillas, y además les llevaban, y el avión iba y venía, llevándoles pues las clásicas fritangas de nuestra comida, Oh. y fue un espectáculo. Pero la estatua estuvo perfectamente terminada en el tiempo Claro, necesario, claro. y la inauguraron, la estatua Claro. de Juárez en París. Esa es No la sé anécdota. qué tiene que ver con lo que Me estábamos acordé porque hablando. no dijimos Es de linda Juárez, anécdota. no hablamos de Juárez. Sí, señor. Es una linda anécdota. ¿Qué otro proverbio conoce usted en la historia? Ah, perdón, me están insistiendo ¿Quién, señor? que hay una salida, hay una interrupción al programa para mensajes. Ah, ¿ya? Sí, ya vamos media hora. Ah, Vamos a salir un momento, estimados amigos. Regresamos en 2 minutos para continuar con la segunda parte de este programa. Estamos hablando de la soberbia, Farid Muñoz, el maestro Ricardo Garibay, Luis Corrales, su servidor. Regresamos, es Diálogos Hidalguenses. A través de publicaciones, mapas, cartografía, productos magnéticos y discos compactos para computadora, difundimos información estadística y geográfica. Empleando tecnología de vanguardia, somos precursores al agilizar la consulta de grandes volúmenes de datos con el nivel de detalle que usted busca. En nuestros centros de información brindamos orientación y asesoría. En bibliotecas y mapotecas también puede consultar nuestras publicaciones y productos. México cuenta con el INEGI. En sus marcas. Al elegir una carrera, lo más importante no es saber cuál es más larga o más corta. ¡Todos listos! Sino valorar cuál te llevará a alcanzar tus propias metas. Prepárate. La técnica siempre gana. Con ADER, domina la técnica. Colima, tierra cálida y hospitalaria.
este mar de amabilidad con que renuevas mi alegría de vivir me tienta. Esa tu gente tan suave, gente generosa, que entre ceviches y pozoles, ponches y tamales, me agasaja cuerpo, mente y corazón. Colima te sabe consentir en un mar de amabilidad. Gobierno del Estado, Secretaría de Turismo. El Frente Juvenil Revolucionario invita a clubes, ligas y equipos en general a participar en el campeonato Independencia 95 de fútbol de canchitas. Inicia 9 de septiembre, categoría abierta varonil. Informes en Moctezuma 112 o llama al teléfono 547-29. ¡Inscríbete ya! Ya estamos, amigos, otra vez. ¿En qué cámara estamos? ¿Acá? Perdón, ya estamos otra vez aquí, en Diálogos Hidalguenses, hablando de la soberbia. A ver, ¿usted tenía observaciones que hacerle a lo que había comentado el licenciado Farid o dejamos que el licenciado Farid vuelva a tomar la palabra para exponer sus tesis? Dejémosle que se sigue equivocando, es necesario. Siga, licenciado. Gracias. Usted me señaló que yo había hecho tabla rasa de los valores con mi intervención. Sí, señor. Bueno, que usted había leído algo no es, ¿usted cree en lo que leyó? Yo sí. Ah, bueno, entonces sí, entonces, está bien, sí. Doble pecado. O sea, lo leí, Siga. yo lo escribí Ok, perfecto. y lo leí. No, está bien, está bien. Luego. Yo considero que los valores cambian, ¿no? O sea, no hay valores absolutos. Sí hay. Sí no hay cambian. y no cambian. No, así de Le fácil. voy a decir por qué, licenciado. La virtud es virtud desde que el hombre existe. Ya. El crimen es crimen desde que el hombre existe. Ya, desde sí. que Caín mató a Abel, es un crimen. Y si ahorita usted mata a su hermano, es el mismo crimen y Dios lo mandará a errar por toda la tierra como mandó a Caín. ¿Cómo van a cambiar los valores? O sea, licenciado? Tiene yo usted considero- una calificación alta, tome. Yo considero que los valores como tales, las virtudes como tales, como aspiraciones del hombre de perfección, Sí. son poco probables que se logren. Es más fácil encontrar humanos, seres humanos, hombres, Equivocados. con pasiones, con vicios. Ah, sí, claro, ayer lo decíamos, la virtud es costosa. Es excepción, es la una virtud excepción. cuesta, ¿por Es qué? una excepción. Porque hay que controlar al potro. Es decir, ser virtuoso no es fácil, por eso en todas las religiones hay un premio ofrecido a cambio del esfuerzo por tratar de contener el potro loco y desbordado que todos tenemos. Y en todas las Pero mire usted, organizaciones sociales también. es decir, es cuestión ya no nada más de moral, de civilización, de cultura. Ya. ¿Cómo es posible que podamos nosotros discutir ahorita con corrección? Bueno, pues porque nos controlamos, tenemos educación, tenemos virtudes hasta de paciencia. Para venir a los programas con Ricardo Garibay se necesita paciencia. Es la mía, de la que está usted hablando. Sí, señor. Claro. Y yo también un poco de la de Farid, de la mía. Si no nos tenemos los tres paciencia, aquí acabamos manoteando, gritando, etcétera, disgustándonos. ¿No le parece que si damos rienda suelta a las pasiones? Ayer hablábamos de que Hegel dice que las pasiones se sujetan a la razón. Claro. Está loco. No es cierto. Hay un ordenamiento. No se sujeta ni una ni otra. Todos tenemos parte de pasión y parte de razón. Es decir, a veces nuestra razón gana, a veces nuestra pasión nos desborda. ¿Quién no ha sentido alguna pasión desordenada? O sea, es necesario establecer un ordenamiento para permitir la convivencia Eso. Entonces no del digo que no hombre. existen los valores. Pero no pueden ser permanentes, tienen que cambiar. De acuerdo a los... Estoy de acuerdo que hay que a las cambiar conveniencias eso, del hay que momento. cambiar algunas cosas, pero los valores fundamentales no cambian. El amor, la amistad, la bondad, el respeto a los mayores, la paciencia a los ancianos,
la ternura para los niños, son valores que no pueden cambiar. Usted no puede tratar nunca a un niño a patadas, nunca. Es decir, nunca será eso bien visto. Y tampoco será bien visto que se burle usted de un anciano. Son valores fundamentales que no van a cambiar. Eran buenos hace 2000 años y van a ser buenos dentro de 1000. El amor a los padres, por ejemplo. ¿Cree usted que el amor a los padres deba cambiar un día? Que un día la costumbre, la moral, etcétera, deba decir, no, bueno, ya eso de los valores de los padres era en el siglo XX. Nada, hay que voltearles la espalda. Lo único que hicieron fue tener un momento de placer y tenernos. No, hay cosas que no pueden cambiar. A eso se refería yo creo don Ricardo. Los valores son permanentes, así como los vicios también lo son. Usted dice que las cosas, en género, deben cambiar y que de hecho cambian. Y lo aplica usted a los valores. A ver, explique usted esto. Sí. A ver. Yo dije que la soberbia y la cobardía no son virtudes, son vicios.